Buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? Bien. Oye, si tienes una Biblia, vas a querer ir al capítulo 12 del Éxodo. Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia, está aquí en su Biblia. Y también vas a querer poner un dedo o un marcador en algún lugar del capítulo 22 de Lucas. Llegaremos a eso en un minuto. Hemos estado en esta serie llamada En la Arena. Estamos en la quinta semana y Kristen y yo estábamos almorzando ayer hablando de la serie. Me preguntó si alguna vez peleé antes. Y hemos estado casados 26 años. No sé cómo no había surgido, pero la última pelea en la que estuve fue en la secundaria. Alguien presumió en natación y acabó en un casillero. Entonces, todo se fue por un camino inesperado cuando nos preguntamos cuántas personas han estado en peleas físicas antes. En 2019 se realizó una encuesta sobre cualquier tema, ¿cierto? El 36% de adultos en EU han peleado. ¿Hemos aumentado las posibilidades? Con total seriedad, estamos haciendo esta serie porque todos estamos luchando de alguna manera. Estamos en una batalla espiritual, te des cuenta o no, estamos en ella. Verán, cuando Dios creó todo, en Génesis capítulo 1 y 2, Dios crea todo y Él dice, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y luego en el sexto día crea a la humanidad, a su imagen, hombre y mujer, los crea y mira y dice, es muy bueno. Y la tierra y el jardín que representaba se suponía que era esta galería de la gloria de Dios y la gracia y la bondad. Pero en mi Biblia ni siquiera tienes que pasar una página. Solo tienes que mirar a la página siguiente. En Génesis capítulo 3 y ves al enemigo, Satanás viene y tienta a Adán y Eva. Tienta a Eva a ir demasiado lejos. Tienta a Adán a la pasividad. Y ellos ceden a esas tentaciones y pecan. Y desde ese momento, la galería de la gracia de Dios se volvió escenario de rebelión. Y una de las formas en que puedes leer, no la única, pero una de las formas en que puedes leer las Escrituras y ver un hilo rojo que las atraviesa, es que hay todo tipo de batallas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas batallas? ¿Como por qué la Biblia a veces puede parecer tan sangrienta y hay tantas peleas? Te diré, no es porque Dios era de una manera en el Antiguo Testamento y es de otra manera en el Nuevo Testamento. Dios nunca cambia. No es porque seamos mucho mejores que los demás hace años, simplemente somos más sofisticados, ¿verdad? ¿Has visto las noticias últimamente? La razón por la que todas estas batallas están aquí es porque no son un fin en sí mismas. Todas apuntan al hecho de que hay una batalla mayor, hay una batalla final en la que tú y yo nos encontramos, una guerra espiritual en la que nos encontramos. Y cada vez que leas uno de esos relatos, no debería ser como, oh, wow, mira, otra batalla, eso es impresionante, o eso es sangriento, o no me gusta eso. Debe generar en nosotros una lucha interna. Lucho por mi alma y mi eternidad en esta batalla. Y no es solo la forma en que la Biblia lo ha visto, es la forma en que los cristianos a lo largo de los últimos 2000 años lo han visto. San Agustín, obispo en el norte de África, vivió allí en los años 300. Él escribió esto: ¿qué es la vida cristiana sino una guerra constante contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, hasta la muerte? Avancemos 1200 años, Martín Lutero en Alemania escribe esto: siempre debes luchar contra el mundo, el diablo y la carne. Estos son tus enemigos. La vida de un cristiano no es ociosa. Juan Calvino en Suiza, casi al mismo tiempo que Lutero, escribe esto: la vida de un cristiano es una guerra continua. Charles Spurgeon a mediados de 1800. No serás llevado al cielo en una cama de plumas. La vida cristiana no es una vacación, sino una guerra.
Martin Lloyd Jones en Londres a mediados de 1900, toda la vida de un cristiano es un conflicto, una guerra. El difunto Tim Keller escribió esto hace unos años. Ser cristiano es luchar cada día contra los ídolos en tu corazón. O estás en la batalla, escucha esto, o estás en la batalla, o estás ayudando al enemigo. John Piper, hemos citado esto en la serie, él dice, la vida es guerra. Eso no es todo lo que es, pero siempre es eso. La vida no es una vacación de la guerra, es una guerra. Es por eso que creamos la serie En la Arena, donde mostramos peleas increíbles que nos parecen interesantes. Estamos creando esta serie para mostrar la batalla espiritual en curso. Si vives en negación, ya estás acabado. Y estamos haciendo esta serie porque no es suficiente saber que hay una batalla en curso. Tú y yo tenemos que saber que estamos en la batalla. Esta serie no es tanto una llamada de atención para entrar en la arena. Quiero invitarlos a entrar en la arena y tomar conciencia de que ya estamos en ella. Y si no sabes lo que está pasando, ya perdiste la batalla. Existe una batalla cósmica en marcha y hay una batalla personal que está ocurriendo. Quiero decir, si soy realmente honesto, yo soy mi mayor enemigo. Como quiero decir, me imagino a veces como los demonios corren hacia Satanás y son como, está bien, vamos a por él. Vamos a por él. Y Satanás dice, hey, espera un minuto, creo que lo está haciendo bien por sí mismo. Lo tiene, mira cómo se atormenta. Dale un segundo, lo hará. Ni siquiera tenemos que esforzarnos. Ya sabes, no solo tenemos luchas, no solo tenemos momentos difíciles. Como sabes que tu temperamento no es solo tu temperamento, eso es un campo de batalla espiritual. Esa mirada a la pornografía, eso no es solo un movimiento de ojos. Eso es una guerra espiritual que está pasando. Como los celos, con cualquier juguete que tenga tu vecino o el ascenso que consiguió otra persona en el trabajo, no es un simple deseo. Pablo escribe en Gálatas que los deseos de la carne son contra el espíritu. Esas son batallas espirituales. Piensa en esto. Si fueras Satanás, ¿cómo te derribarías? ¿Dónde te atacarías? Y sea lo que sea, esa es tu arena. Y tenemos que despertar a esto. Tenemos que despertar a ella. La razón detrás de esta serie es que tú y yo somos incapaces de luchar esta batalla por nosotros mismos. Totalmente impotente. Por eso en las semanas 2 y 3 luchamos para demostrar que no tenemos poder. No tenemos la fuerza por nosotros mismos. ¿Alguna vez has jurado nunca volveré a hacer lo que sea eso? Nunca miraré eso, nunca probaré eso, nunca fumaré eso, nunca iré allí, nunca la llamaré. ¿Y entonces qué haces? Bueno, una de dos cosas sucede. O fracasas y lo vuelves a hacer. Sientes vergüenza, culpa y desesperación. Y pasas por ese ciclo de promesa y fracaso y promesa y fracaso y culpa y vergüenza y culpa y desesperación. Y al final te das por vencido y te rindes. O tal vez peor, obtienes un pequeño alivio temporal. Consigues un minuto y lo sientes como una victoria. Pones todas las cosas en su sitio y tienes un pequeño respiro por un minuto y entonces empiezas a ser un poco arrogante, empiezas a ser un poco orgulloso. Empiezas a mirar a otras personas que están luchando la batalla que tú estabas luchando y ni siquiera sabes que todavía estás luchando. Y en cierto modo les miras y dices, no puedo creer que estén en eso. Y entonces, ¡zas!,
te golpean. No podemos ganar con simples consejos y trucos humanos. Es imposible. Estamos haciendo esta serie para recordar que Dios es nuestra gran victoria. Él es nuestra victoria. Escuchen esto, ¿te das cuenta? Leer cada, Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca. Él siempre es victorioso. Él siempre será victorioso. Todo lo que tienes que hacer es mirar a la cruz, que parece como la batalla perdida. Y 3 días después, Jesús resucita de entre los muertos y derrota al enemigo final, que es la muerte. Si puede vencer al enemigo, no será derrotado en ninguna batalla. Jamás. Y si estás en Cristo, toda la victoria de Dios es tuya. Toda ella. Escucha esto en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Jesús avergonzó públicamente a líderes y autoridades. Hebreos 2:14, a través de la muerte, Jesús destruyó al que tiene el poder de la muerte. Ese es el diablo. Deuteronomio 20, versículo 4, el Señor tu Dios es el que va contigo para pelear por ti contra tu enemigo y para darte la victoria. ¿Ves eso? Él lucha por ti y luego te da la victoria. Segunda de Crónicas 20:17. Me encanta. Mantente firme, mantén tu posición, prepárate. ¿Listo? 1, 2, 3 y verás la salvación del Señor en tu favor. Se siente como un gran prepárate para cargar y tomar la colina. Y luego de repente dice, no solo mantente firme. Mira, Dios va a ganar la batalla por ti. Apocalipsis 12:11, ellos, hablando de los seguidores de Jesús, han vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Y luego Pablo en 1 Corintios 15 se pone a hablar de la resurrección. Sigue y sigue y sigue un capítulo entero sobre la resurrección. Al final dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que significa todo eso? Todo eso significa que tú y yo no luchamos por nuestras victorias. Tú y yo luchamos por su victoria. Él ya ha ganado. Toda lucha que emprendemos es con su poder y fuerza como nuestro escudo. Y así hoy vamos a ver una de las batallas más épicas del Antiguo Testamento. Esta lucha se volvió el punto clave de la vida, los ritmos, los calendarios, las celebraciones, y se llama el Éxodo o la Pascua. Así que tienes que ir unos 1500 años antes de Jesús, más o menos. Y ahí está el pueblo hebreo. Los israelitas han sido esclavizados durante unos 430 años. Piensa en eso. Y es una dictadura brutal. Y no pueden hacer nada, no pueden liberarse. Están atados a la esclavitud. Entonces llega Moisés. Un día está en el desierto y hay un arbusto ardiendo. Tal vez hayas escuchado esta historia. Y en ese momento Dios se le aparece y Dios le habla. Y Dios dice, oye, he oído tu clamor. He oído el clamor de todo mi pueblo en la esclavitud del faraón. ¿Y sabes qué? Vas a regresar y le vas a decir al faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés es como, está bien. Estoy bastante seguro de cómo funcionará esto. ¿Quién me envió? Dile que fui yo, dijo Dios. Así que Moisés regresa y le dice que deje ir a su pueblo. Y suceden 9 plagas. Lluvias intensas causan plagas y desastres naturales en la tierra. Cada una de ellas sucede y cada vez que suceden parece que el faraón va a ceder. Y entonces en el último momento su corazón se endurece y no los deja ir. Hasta que finalmente la 10ª plaga es amenazada. Y aquí es donde lo retomamos en Éxodo capítulo 12.
Dice, el Señor dijo a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decida a toda la congregación de Israel que el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero según las casas paternas, un cordero por familia. Y si la casa es demasiado pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano tomarán según el número de personas. Según lo que cada uno pueda comer, haréis la cuenta para el cordero. Versículo 5, escucha esto, subraya esto. Tu cordero será sin defecto, un macho de 1 año. Podrás tomarlo de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, cuando toda la asamblea de la congregación de Israel mate sus corderos al anochecer. ¿Entiendes? Cordero sin mancha, matado cuando el día empieza a oscurecer. Versículo 7, y entonces tomarán parte de la sangre. Tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en las lentejas de la casa. Los postes de las puertas eran enormes piezas de madera que bajaban por los costados con una lenteja cruzada. ¿Te recuerda a algo? Gran trozo de madera que va así, gran trozo de madera que va así. Cordero muere, sangre. Dice que comerán esa noche, comerán la carne esa noche, asada al fuego con pan sin levadura, y hierbas amargas la comerán. No podrán comerla cruda ni hervida, sino asada con cabeza, patas y entrañas. Deberán consumirla antes de la mañana. Todo lo que quede hasta la mañana lo quemarás. Así la comerás con el cinturón abrochado, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. La comerás deprisa. Es la Pascua del Señor. Ahora mira esto. Versículo 12. Porque bien, aquí está la batalla. El cordero debe morir. Porque este es Dios hablando, pasaré a través de la tierra de Egipto esa noche. Heriré a los primogénitos en Egipto, hombres y bestias, y a los dioses de Egipto haré justicia. Yo soy el Señor. Aquí está Dios entrando en la arena. Aquí está la batalla que han intentado una y otra vez sin poder ganar, sin poder liberarse. Y finalmente Dios dice, bien, el cordero debe morir, la sangre debe ir sobre tu casa. Debe ir en estas piezas de madera sobre ti y voy a entrar. Voy a pelear, voy a ejercer juicio. La sangre será asignada para ti sobre las casas donde estés. Y cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y no os sobrevendrá ninguna plaga que os destruya cuando golpee la tierra de Egipto. Dios sigue hasta el versículo 20. Dios explica cómo se debe celebrar la comida de Pascua cada año. Moisés luego transmite el mensaje al pueblo. Me fascina este relato divino. Esto en el versículo 26. Y cuando tus hijos te digan, ¿qué quieres decir con este servicio? Quiero decir, ¿por qué hacéis esto año tras año? ¿Por qué celebráis juntos esta comida? Les diréis, es el sacrificio de la Pascua del Señor. Él pasó sobre las casas de Israel en Egipto al herir a los egipcios, mas perdonó nuestras casas. Y el pueblo inclinó la cabeza y adoró. Entonces llega la 10ª plaga, y todos con la sangre del cordero sobre ellos. La muerte pasa sobre ellos, y todos los que no tienen la sangre del cordero, el primogénito muere. Y finalmente el faraón cede y dice, está bien, atrápenlo, váyanse. Y así que ya están listos, sandalias, cinturón, bastón, se van, salen al desierto y comienzan a ir. Y piensan que lo han logrado. Y el corazón del faraón se endurece y cambia de opinión, y él y el ejército egipcio lo persiguen. Terminan justo al borde del mar, milagrosamente las aguas se separan, el pueblo de Dios pasa a través de las aguas.
Cuando llegan al otro lado, el ejército egipcio está pasando, Dios vuelve a cerrar el océano, se los traga de nuevo y ahora se dirigen hacia la tierra prometida, a la libertad. Esa es la batalla. Ahora me encanta esta historia. Escuché a D.A. Carson, él es un pastor teólogo y contó esta historia. Él dice, imagina que estás allí esa noche. Estás de pie con un grupo de amigos y hay dos padres. Uno de los padres mira al otro padre y le dice, ¿escuchas lo que va a pasar? Ellos dicen sí. Y quiero decir, ¿estás un poco asustado? Esto suena terrible, la muerte y la sangre y todo esto. Y él es como, no estoy asustado en absoluto. Solo escuchaste, ¿no? Debes poner sangre en el dintel de tu puerta. Y Dios pasará por encima y serás perdonado. Y el otro dice, bueno, quiero decir, eso es fácil para ti decirlo. Tienes 3 hijos, yo solo tengo 1. Suena terrible. Ahora avance rápido esa noche. Dios pasa y pasa por encima de las casas de ambas familias. ¿En cuál de esas familias muere el primogénito? La respuesta es en ninguna. Ni. Porque la salvación no se basa en la fuerza o la cantidad de tu fe, como ambos tenían la sangre del Cordero sobre ellos. No es la cantidad de fe. Jesús dice que es como una semilla de mostaza de fe, esta pequeña cosita. Y no es en la cantidad o fuerza de fe. La salvación está en la base de la sangre del Cordero. Eso es lo que nos salva. Así que escuchen. El Éxodo nunca fue solo la mayor batalla. Siempre tuvo la intención de apuntar a algo más. Siempre debió apuntar al Éxodo definitivo. Y el Éxodo final, al que el primer Éxodo apuntaba, escribí esto porque quiero decirlo bien. El Éxodo final, al que apuntaba el primer Éxodo, era nuestra libertad final, nuestro perdón. La esclavitud acabada, pecado trae muerte. La ganó Jesús, el último cordero, en la batalla final de su vida, muerte y resurrección, donde Jesús entró en la arena y luchó y ganó y nos entregó a la última tierra prometida, que es la eternidad con nuestro Padre Celestial. Ese es el Éxodo final. Y eso es a lo que el Éxodo siempre apuntaba. Escucha, todos los evangelios, los libros Hechos, 1 Corintios, Hebreos, 2 Pedro, Judas, Apocalipsis, mencionan el Éxodo. Todos los autores del NT mencionan la Pascua y el Éxodo. Los libros del Nuevo Testamento hablan de esclavitud y libertad. Tenemos un libro entero, Gálatas, que trata de cómo Jesucristo nos libera. Me encanta eso en Lucas 9. Jesús lleva a algunos de los discípulos a una montaña. A menudo se le llama la montaña de la transfiguración. Él sube allí y está allí con Moisés. Del Éxodo, Moisés y Elías. Y hay un momento donde la gloria de Jesús, como su divinidad, irrumpe. Y en ese momento Lucas escribe esto, en Lucas 9:31. Ellos, queriendo decir Moisés y Elías y Jesús, hablaron de su partida. ¿Sabes qué palabra es partida? Hablaron de su éxodo. Ahí está Jesús con Moisés del éxodo original. Y Moisés y Elías y Jesús tienen una conversación sobre el éxodo final de Jesús. Jesús es el mejor Moisés. La vida, muerte y resurrección de Jesús nos proporciona el éxodo definitivo, la libertad definitiva. Y Jesús es el Cordero Pascual definitivo, perfecto y prometido.
Juan el Bautista, primo de Jesús, está bautizando en el río Jordán. Y ve a Jesús caminando hacia el río y mira a Jesús y grita: he aquí el Cordero de Dios. Señala a Jesús y dice: ahí está el Cordero perfecto. Ahí está. 1 Corintios 5, 7, Pablo escribe esto: por Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. 1 Pedro 1, 18 dice: es por la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha ni defecto. ¿De dónde crees que vino eso? Y me encanta esto. En el libro de Apocalipsis 28 veces Jesús es referido como el Cordero. Y esa primera cena de Pascua realmente apuntaba de la misma manera que el Éxodo apuntaba al Éxodo definitivo en Jesús. La primera cena de Pascua apuntaba a la última cena de Pascua, que es la última cena. Así que si tienes tú marcado ahí en Lucas 22, pasa a Lucas 22. Y vamos a celebrar juntos la cena del Señor esta mañana. Y quiero tomar un poco de tiempo y desempacar lo que está pasando aquí. Así que en Lucas 22, versículo 7. Disfruto escuchar pasar páginas. Sabe bien al corazón de un predicador. Llegó el día de los panes sin levadura para sacrificar el Cordero Pascual. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad verán a un hombre con un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y decidle al dueño de la casa: el maestro os dice, ¿dónde está la sala de invitados donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, preparadla allí. Entraron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó una copa, y habiendo dado gracias, dijo: tomad y repartid entre vosotros. Porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Y también la copa, después de comer, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre para vosotros. Entonces, ¿qué sucede en la cena del Señor? ¿Qué sucede en esta última cena que llamamos la cena del Señor o comunión? Bueno, una cosa que sucede es el cumplimiento. Es el cumplimiento de lo que señalaba la primera Pascua. Lo escucharon 7 veces, 8, 6 veces. Es referido como Pascua, 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 Pascua. Lo está cumpliendo. La cena del Señor es una ordenanza. Es un mandamiento. Jesús enseña: tomad es un mandamiento, comed en memoria mía, también un mandamiento. Pero va más allá. Si solo haces lo que Jesús dijo, te perderás. Es mucho más que eso. Es una señal. Las señales no son el lugar, señales apuntan al lugar, ¿cierto? Nuestra familia fue a Rainbow River la semana pasada, un lugar realmente impresionante. Para llegar a Rainbow River desde nuestra casa, salimos de la I-10, tomamos la 301 hacia el sur y verás señales de ¿qué? No, Gainesville, la tierra prometida, amigos. Ahora escuchen, Waldo no es la tierra prometida. Stark casi seguro no lo es, me multaron allí. Pero Gainesville
la tierra prometida. Pero la señal no es la cosa, ¿verdad? La señal apunta a la cosa. Y escuchen, la cena del Señor no es Jesús en el cuerpo, apunta a Jesús. Jesús está en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. La Santa Cena no es la gracia, sino que apunta a la gracia. La cena del Señor no nos dispensa la gracia. La cena del Señor apunta al sacrificio de Jesús en la cruz. No es un resacrificio de Jesús. Hebreos 10 nos dice que Jesús fue sacrificado una vez por todas. No es un resacrificio de esto. La cena del Señor apunta a la salvación. No da la salvación. Es como si el pan y el vino no contuvieran la salvación. Destaca que Jesús fue partido, su sangre derramada, el Cordero de Dios murió por nosotros. Señala un nuevo pacto en su sangre. Pero es aún más que eso. Es sacramental. Como cuando compartimos esta comida juntos, algo sagrado, algo aparte sucede en este momento. Hay un encuentro especial, único, sagrado entre nosotros y Dios que sucede en este momento. Ocurre algo misterioso. No lo reduzcas tanto que te pierdas el encuentro sobrenatural con Dios. La última cena de Jesús es un regalo para nosotros. Es su obra que Él nos da, ¿verdad? Jesús toma el pan y se lo da a ellos. Y luego toma la copa y se la da a ellos. Piensen en esto, en el culto. Oramos a Dios, cantamos a Dios, predicamos a Dios. Casi todo lo que hacemos es hacia Dios en la adoración. Pero cuando llegamos a la cena del Señor, las tornas cambian y Jesús nos sirve. Cuando tienes el pan y la copa en la mano en un minuto, piensas en el hecho de que en ese momento el Señor resucitado por el poder del Espíritu te está sirviendo. Pero vamos, no estamos simplemente observando, estamos actuando. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos recordando. Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Recordamos que Jesús murió en la cruz. Kristen y yo acabamos de cumplir 26 años. Fuimos a una gran cena. ¿Sabes lo que no hicimos? No dijimos, oye, ¿recuerdas el día que nos casamos? Sí, un día genial. ¿Recuerdas qué pasó? Sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas que llevaste vestido y yo smoking? Sí, recuerdo esos eventos. No. ¿Recuerdas que entraste en la capilla y yo iba por el lateral y de repente nos cruzamos y no habíamos planeado? ¿Recuerdas cuando nos vimos antes de la boda? Y estábamos tomando esos eventos. No solo estábamos recordando qué ocurrió, algo mucho más sucede cuando tomamos la cena del Señor. Estás recordando, estás retrocediendo por el poder del Espíritu. Te remontas al pasado, a la muerte de Jesús, a su resurrección y lo recuerdas, haciéndola siempre presente en la vida. Que hay un momento presente en que esto está sucediendo. Esa cena de aniversario no es solo el pasado. Estamos tratando de arrastrar todos esos años y traerlos aquí al presente y decir, mira esto. Este momento es de 26 años. Y estamos mirando hacia adelante. Reflexionamos en el pasado para seguir adelante. Jesús dijo, no volveré a hacer esto hasta que lo haga en el reino de mi Padre.
la descripción eterna en Apocalipsis es que va a ser como un banquete de bodas gigante. Lo llama la cena de bodas del Cordero. Va a haber una gran fiesta y un gran banquete y va a ser la celebración de todas las celebraciones. Y tú y yo que tenemos fe en Jesús, llegaremos a sentarnos a la mesa con Jesús y celebraremos su victoria, nuestro éxodo para siempre. Miramos al pasado, vivimos el presente y proclamamos el futuro. Jesús dice, Pablo dice esto en 1 Corintios 11:26. Dice, al comer este pan y beber esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Que cuando Coméis ese trocito de pan y bebes esa pequeña copa, estás proclamando, estás profesando la fe en Jesús. es una gran cosa. Es algo muy importante. Hay una proclamación al mundo de lo que crees acerca de Jesús y estás participando. No solo como activo en el momento, es participar en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos está hablando de la copa en la comunión. No es participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es una participación en el cuerpo de Cristo. Lo que está diciendo cuando tomamos esto, decimos, muy bien, estoy en Cristo y Cristo está en mí. Hay algo tan misterioso que sucede en ese momento. Hay una unión con nosotros en Cristo que estamos atestiguando, que decimos, estoy participando en Cristo y Cristo en mí. Yo soy suyo, Él es mío. Y estamos abrazando a Jesús por fe en ese momento. Entonces, ¿cuándo debemos tomar la cena del Señor? Amo esto. Pablo en 1 Corintios 11:26, cada vez que coman este pan y beban esta copa. Él no dice que tienen que hacerlo cada vez que se reúnen, cada semana, una vez al mes, una vez al trimestre. Él solo dice, hey, cada vez que lo hagan, así es como se hace. Él dice cuando se reúnen como una iglesia, hacemos esto cuando estamos reunidos. No es una cosa individualista, privada, que me voy detrás de una cortina y hago solo. Nuestra fe no es privada, te das cuenta de eso, ¿verdad? Es profundamente personal, porque es una proclamación. Y así lo hacemos cuando nos reunimos, nos juntamos. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:17, es un solo cuerpo y un solo pan. Es por eso que a veces lo llamamos comunión, que como un cuerpo somos como un cuerpo, como un pan. Y comulgamos unos con otros y comulgamos con Cristo en este momento. Así que la pregunta es, ¿cómo está presente? Jesús dice en Lucas 22:19, este es mi cuerpo, 20, esta es mi sangre. Así que el pan y la copa son en realidad el cuerpo carnal físico de Jesús y la sangre de Jesús. ¿Está Él aquí físicamente? Y escucha, la pregunta no es, ¿está Jesús presente? La pregunta es, ¿cómo está presente? Esa es la pregunta. Y existe una especie de errores opuestos en nuestro espectro. Él no está físicamente presente corporalmente. Jesús está físicamente presente en el cielo. No está repartido y disperso por todas partes a través del tiempo. Él no está físicamente presente aquí. ¿Alguna vez has visto a alguien hacer magia? Tienen una pequeña varita, ¿verdad? ¿Qué dicen cuando van a hacer magia? Hocus pocus, ¿verdad? Hocus pocus. Y lo hacen. ¿Sabes de dónde viene eso?
Cuando los católicos romanos solían decir misa en latín, llegaban a la parte en la que tenían el pan y el sacerdote lo levantaba. Y en latín decía Orpus Corpus Hocus Pocus. La gente se preguntaba, ¿qué dijo? Creo que dijo Hocus Pocus. Creo que fue cuando el pan se convirtió en el cuerpo. Y pensarían que algo mágico ocurrió en ese momento. Nada mágico está ocurriendo, no hay ningún Hocus Pocus. Jesús está en el cielo, está sentado corporalmente allí. Pero no es solo simbólico, no es solo un memorial. Jesús está realmente presente entre nosotros. Él está con nosotros al tomarlo por el poder del Espíritu Santo y la fe. Me encanta esta cita. Charles Spurgeon dice esto: la fe es la boca con la que el alma se alimenta de Cristo. En la cena del Señor, Cristo no es recibido en la boca, esa palabra carnal, sino en el corazón y allí espiritualmente. Y por lo tanto, la fe. Esto que hacemos no es un muerto de memoria, es un antiguo ritual religioso. Este es un momento realmente poderoso. Y por eso lo tomamos con reverencia. Lo tomamos con alegría. Serio, porque le costó la vida a Jesús. Y alegría, porque nos da la libertad para siempre. Lo tomamos con mucha alegría. Celebramos esta cosa. La última pregunta es esta: ¿quién debe tomar la Santa Cena? Hay dos personas que no deben tomar la cena del Señor: los incrédulos y la gente perfecta. No lo entiendo. ¿Cómo funciona eso? Entonces Pablo dice en 1 Corintios 11:26 y luego abajo en el verso 29, dice que cuando haces esto, proclamas la muerte del Señor. Esta comida es para aquellos de nosotros que proclaman la muerte de Cristo, no solo que sucedió, sino que sucedió por mí, contó para mí. Y Pablo dice, si alguno, porque cualquiera que come o bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Y entonces yo te diría, si tú disiernes en ti que no tienes fe en Jesús, yo solo diría, no hay vergüenza, no hay condena. Nos alegra verte aquí. Pero en ese momento solo déjalo pasar. No quiero más juicios sobre ti. Pero aquí está la otra cosa. No se permiten personas perfectas. Al discernir, no buscamos la perfección interna. Buscamos una semilla de fe del tamaño de una mostaza en Jesús, el perfecto Cordero de Dios. Y nos detenemos y decimos, esta comida es para gente desordenada, sucia, necesitada, desesperada, que cree que Jesús luchó y ganó por nosotros. La cena del Señor es admitir que no solo eres imperfecto, sino que eres un gran pecador, que necesita un Salvador aún mayor. Así que, esta es la invitación. Tal vez no eres un creyente, pero hay algo dentro de ti que dice, no, realmente quiero la libertad de Jesús. No sé lo que está pasando, pero creo que cuando Jesús vino, entró en la arena y luchó contra mi mayor enemigo, el pecado y la muerte. Y Jesús tomó mi lugar en la cruz. Al morir en la cruz, Jesús, sin pecado, se hizo pecado, pagando con su vida los pecados, para que pudiera ser la justicia de Dios, tener total libertad de mi esclavitud a mí mismo, al pecado, a Satanás, a la muerte. Que Jesús intervino, luchó por mí. Y tal vez por primera vez dirás, creo en eso.
Y cuando eso sucede, cuenta para ti. Todas las victorias de Dios se convierten en tuyas, en Jesucristo. Ven y celebra la comunión con nosotros participando en el cuerpo de Cristo. Estás invitado. Y te rogaría y suplicaría que aceptaras la victoria de Jesús para ti. Acéptala. Él la está ofreciendo. Recíbanla ahora mismo. Así que inclinarían sus cabezas. Y si por primera vez quisieran recibir la victoria de Cristo por ustedes, Podrían levantar su mano, levantarla en alto. y decir: admito que necesito a Jesús, admito que quiero, confieso mi pecado y recibo su victoria por mí. ¿Levantarías tu mano en alto? Padre Celestial, gracias. Por la victoria que hay en Jesucristo. Gracias porque luchó y ganó por nosotros. Gracias por su vida. Gracias por su muerte. Gracias por su resurrección. Te lo pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hemos oído la palabra predicada. Ahora vamos a probar Y ver que el Señor es bueno. y así nuestros servidores van a venir adelante, van a pasar las bandejas. Con la copa y el pan pueden tomar uno de esos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios, leemos este pasaje. Él dice que debemos hacer esto con discernimiento. De nuevo, no discerniendo por la perfección, sino discerniendo por la fe en Jesús. Discerniendo nuestra necesidad. Viendo el perdón en nuestro ser. Y la vida es tan ocupada. Hay tanto ruido, hay tanta distracción. Quiero decir, tal vez incluso en una habitación apartada por un tiempo, antes de comer pan y beber la copa, haremos esto. Quiero que te tomes un momento y quiero que tranquilices tu corazón. Quiero que tengas un momento entre tú y el Señor y le pidas que revele cualquier cosa que no se parezca a Jesús en tu vida y te arrepientas de ello. Y luego confiesa que Jesús es victorioso sobre eso por ti. Tomemos un minuto y hagamos eso. Así que en la noche en que Jesús fue traicionado, estaba reunido en el aposento alto con sus discípulos. Y tomó un poco de pan sin levadura, al igual que Éxodo 12 había dicho que hacer. Y estaban compartiendo la cena pascual, pero ahora estaba a punto de hacer algo que nunca se había hecho antes. Estaba a punto de cumplir completamente todo lo que esa comida apuntaba. Así que tomó el pan y cuando hubo dado gracias, lo partió. Miró a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, partido
por vosotros. Cada vez que hagas esto, hacedlo en memoria mía. Y después de cena, tomó una copa. Y miró a los discípulos y dijo: esta es una copa de un nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto de obras. Este es un pacto de gracia. Puro, inmerecido, inmerecido, inmerecido favor de Dios para siempre. Este es un nuevo pacto, una nueva promesa de esa gracia, sellada en mi sangre para el perdón de los pecados. Años más tarde, el apóstol Pablo escribiría que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Y así recibimos el cuerpo y sangre de Jesucristo por fe. Así que vamos a tomar estos elementos juntos ahora. Cuando termines, te pones de pie y vamos a seguir respondiendo. En la fe vamos a cantar, vamos a orar, vamos a traer nuestros dones a Dios por todo lo que ha hecho en el último Cordero de Pascua, proporcionándonos el último éxodo. Vamos a responder.